Le damos la bienvenida una vez más aquí que nos encontramos delante de la palabra del Señor. Hoy día le damos la bienvenida a todos. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9, donde comenzamos una nueva sección de escritura aquí en Romanos capítulo 9. Y no se olvide lo que estamos haciendo, estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, versículo por versículo, con el propósito de profundizándose en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y le damos la bienvenida a todos ustedes que están participando aquí juntamente con nosotros en el santuario y también a nuestra audiencia televisiva y radial y también las redes sociales que están sintonizando a través de estos medios de comunicación. Y note bien que nosotros ahora entramos en una nueva sección de escritura que es absolutamente abrupto y sorprendente, porque ahora cambia todo el tema que Pablo está llevando a cabo. Vamos a leer la escritura, por favor, en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, y aquí está el tema, es sobre el Evangelio, y escuche bien, Israel y el Evangelio de justicia. El Evangelio de justicia. Note que el lenguaje cambia radicalmente porque Pablo se está dirigiendo ahora a los judíos. Vamos a leer. Dice esto, versículo 1 hasta el 5. Digo la verdad, en Cristo no miento, dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede de el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, Señor, ahora que nos encontramos, Señor, ahora llegando a una nueva sección de escritura donde tú tienes otra forma, otra manera, ¿ves?, en cómo acercarse a nosotros a través de tu palabra, Señor. Señor, ahora, Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, igual como Pablo lo acaba de hacer en esta escritura, Señor. Necesitamos comprender y entender, Señor, esta sección de escritura que ahora hace un cambio radical, una paradigma que está siendo cambiada radicalmente del capítulo 1 al capítulo 8 y ahora en capítulo 9, Señor. Señor, nosotros tomamos en cuenta que a través de esta escritura tú vas a hablar a nuestros corazones, arresta nuestros corazones, arresta nuestros sentimientos, nuestras afecciones, Señor, nuestras emociones y nuestros pensamientos, con el propósito que podemos oír con claridad la palabra suya, con el propósito de aplicarla en nuestras vidas, para darte honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Muy bien, vamos a regresar aquí. Piensa así, por favor, por un momento, porque creo que capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Romanos causa una polémica, un problema para mucha gente, porque el lenguaje cambia radicalmente de lo que Pablo ha estado hablando en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, libro de los Romanos, donde es pura doctrina, enseñanza. Y ahora llega Pablo y hace ahora en paréntesis, se lo puedo decir así. Ahora imagínense como estamos aquí en el santuario, ¿no? Y aquí en nuestro santuario tenemos 5 secciones, ¿ves?, de bancas, ¿no?, donde llega la gente. Y mira bien. Y ahora imagínense que yo me estoy dirigiendo a esta sección y estoy hablando aquí en Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, y de repente, ahora todos están en el mismo santuario. Aquí están, vamos a decirlo así, aquí están todos los creyentes, la mayor parte son gentiles, no son judíos, y luego en este lado del santuario ahora se encuentran muchos de los judíos están sentados aquí. Y ahora Pablo
ha estado hablando así, lo voy a intentar de ilustrar. Él está hablando así, por estos 8 capítulos de Romanos, y de repente, en paréntesis, él se voltea aquí, y ahora él se queda aquí enfocando, hablando y dirigiéndose a este grupo de personas, y son los judíos aquí, y ellos se encuentran aquí en capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Ahora, todos están presentes, pero el énfasis, el enfoque está aquí. Y es un cambio abrupto y sorprendente. Pablo tiene una tremenda carga en su corazón por su pueblo, los judíos, él siendo judío. Y el lenguaje cambia. Es un lenguaje del Antiguo Testamento, pero en los gentiles había estado escuchando el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo. Y ahora él comienza y él habla aquí el Evangelio de justicia. De justicia. Él se está dirigiendo a un grupo de personas que entienden ese lenguaje que los gentiles no habían entendido. La otra cosa que tú tienes que mantener en mente es esto: que el único pueblo históricamente en toda la historia de la humanidad en esta tierra, y hoy tenemos 195 países, yo creo que son 195 países en el mundo, ¿no? Y note bien que el único pueblo que había recibido la palabra, los oráculos de Dios, la palabra de Dios, fue el grupo de los judíos. El único. Lo demás, nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios, y es más tarde que encontramos la palabra de Dios en lo que nosotros llamamos la Biblia. Pero los judíos tenían la Biblia. Ellos son criados en la Biblia, su cultura está formada dentro de la Biblia, etcétera, etcétera. Y ahora Pablo se va a dirigir, es como aquí dice: un momento, rezo con ustedes, un momento, pero permíteme decirle algo aquí. Y ahora él comienza aquí en capítulo 9, 10 y 11, hablando del pueblo de Israel, específicamente dirigiéndose a ellos, Israel y el Evangelio de justicia. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Y luego aquí él comienza a hablar sobre los privilegios de Israel. Los privilegios de Israel y su trágico fracaso. Ahora Pablo viene y habla con ellos. Y se dirige a ellos. Y habla de los privilegios que ellos tuvieron, pero también su trágico fracaso que ellos habían enfrentado. Ahora Pablo comienza a llegar más al núcleo, al meollo del problema de este grupo de gente. Y él dice en versículo 1: digo la verdad en Cristo. Ahora te puedes imaginar algo aquí. Los judíos no habían querido que el Mesías, el Cristo, había regresado. Y ahora él le dice: en el nombre de aquel que tú no crees que ha llegado, y que es, te digo la verdad. Ahora él comienza, es como saca una granada y la lanza. Y le digo, te digo la verdad en Cristo. Y él los enfrenta. Y dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo. Ahora otra cosa. ¿Quién es el Espíritu Santo para los judíos? Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia, dando testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deciría yo mismo, yo Pablo, dice, ser anatema. Yo tengo el deseo de ser condenado por amor a ustedes. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo,
por amor a mis hermanos, por amor a ustedes, mis parientes según la carne, porque yo soy judío igual. Que son israelitas, en versículo 4, que son israelitas y quienes pertenecen a la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es a ustedes que le pertenecen todas estas cosas. No fue a ellos, pero ellos lo recibieron porque ustedes lo rechazaron. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Israel es el tema aquí. Y el evangelio de justicia. Los privilegios de Israel y su trágico fracaso. Él cambia, y el cambio desde capítulo 8 es absolutamente abrupto y sorprendente. Los capítulos 9, 10 y 11 tienen que ver con el lugar de los judíos en la historia del mundo. La iglesia enfrenta este problema abrumador. ¿Por qué? Porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios con un lugar único y especial en los propósitos de Dios. Ustedes. Sin embargo, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, los judíos lo rechazaron. Ustedes lo rechazaron. Yo tengo dos preguntas. ¿Está captando la idea aquí? Ahora el tono cambia, el lenguaje cambia. Es un cambio abrupto y sorprendente desde capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora, ¡boom! Una granada es lanzada aquí. Una bomba cae. Pregunta, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede explicar esta trágica paradoja? ¿Cómo se puede explicar esta trágica paradoja? La segunda pregunta, ¿por qué el pueblo de Dios decidió rechazar y crucificar al mismísimo Hijo de Dios? Repito, ¿por qué el pueblo de Dios decidió rechazar y crucificar al mismísimo Hijo de Dios? Este es el problema que Pablo comienza a tratar en estos 3 capítulos 9, 10 y 11. Imagínense, ahí están sentados y están escuchando unas tremendas verdades que ellos habían rechazado completamente. Pero ahora se encuentran, ¿dónde? Sentados, por decirlo así, a la par de los gentiles. En cuanto ellos habían prometido que jamás lo iban a hacer en su vida. Preferían muerte, condenación, que encontrarse en un mismo lugar con los gentiles. Y aquí hay que destacar 2 cosas a través de esta sección. Primero, los judíos era el especial pueblo escogido de Dios. Pablo nunca dudó de esto, nunca. Y ustedes nunca lo deben de dudar. Los judíos tenían un lugar muy, muy especial en el plan de Dios para la salvación del hombre a través de la historia humana. Y eso lo vamos a estudiar más adelante a fondo. Segundo, el verdadero pueblo escogido, el verdadero Israel, siempre estuvo en un remanente justo, no en toda la nación. Dice la Biblia en Romanos capítulo 9, por favor, ojear su Biblia y vamos al versículo 25, por favor. Romanos capítulo 9, vamos a adelantarnos aquí un poco y vamos a Romanos capítulo 9, versículo 25, por favor, mira aquí. Mira lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 25 dice, como también dice Oseas, hablando del profeta Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. El profeta Oseas había profetizado
en el Antiguo Testamento que un día en el futuro Dios dice: ustedes son mi pueblo, los judíos, pero aquellos que no son y que no eran, van a ser. ¿Te puedes imaginar ese gran choque para ellos? Y despidieron esa idea. No puede ser. En el libro de Romanos capítulo 27, por favor, baje hasta el versículo 27. Y miren lo que dice el versículo 27, 28 y 29, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 27, 28 y 29. Miren lo que dice. Y comenzando con versículo 27. Y ahora él menciona el profeta Isaías. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¡Wow! Solo el remanente será salvo. El profeta Israel estaba aclarando, el profeta Isaías estaba proclamando, el profeta Isaías estaba declarando que siempre era la intención de Dios de solamente rescatar, reconciliar y salvar un remanente entre los verdaderos judíos. Porque sabía que la mayor parte lo iban a rechazar. El hecho que naciste judío no te garantiza entrar en el reino de Dios. Igual, porque vos naciste en un hogar donde tu mamá y tu papá son cristianos, son creyentes verdaderos, genuinos, y vos no eres. Eres un manganzón, manganzona, pecadora, pecador, y tú crees que tú vas a entrar en el reino a través de tus padres. Andas igual de frito como estos judíos. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. ¿En otra palabra? Rápido. Rápido. Versículo 29. Como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra, completamente destruidos. En esta breve introducción, tenemos que entender que Pablo pone su corazón a este pasaje. Él está depositando su corazón delante de ellos. Y luego él revela su profundo fervor por la evangelización de su pueblo, los judíos. Es un vistazo muy especial en la ardiente compasión que todo siervo de Dios debiera poseer por sus seres queridos y por sus semejantes. Como Pablo, igual como Pablo, yo deseo que este pueblo hispanohablante abandone su idolatría, su vida pecaminosa y que venga a los pies del Señor. Porque si tú no lo haces, vas a terminar como ellos, condenados y rechazados de Dios. Con esto en mente, vamos a dividir versículo 1 al 5 en dos puntos principales. Vamos a dividir estos primeros 5 versículos en dos puntos principales. Punto número 1, el gran amor. El gran amor de un hombre por su pueblo. El gran amor de un hombre por su pueblo. Y eso lo vamos a tratar en detalle, versículo 1 hasta el 3. Versículo 1 hasta 3.
Punto número 2. El gran respeto de un hombre por su pueblo. El gran respeto de un hombre por su pueblo. Y eso lo vamos a detallar en el versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5. Vamos a comenzar con el primero. Y aquí vamos a tratar los primeros 3 versículos en Romanos capítulo 9. Y aquí estaremos nosotros enfocándonos sobre el evangelismo, ¿no? El testimonio, la compasión, la gran comisión, ¿no? Este es el cuadro del gran amor y preocupación de un hombre por su pueblo, amor y preocupación por su salvación. Dice en versículo 1, 2 y 3, por favor, vamos a rezar al capítulo 9, por favor. Tenemos que estar juntos, por favor. Mire bien lo que dice. Juntos, mire bien. Versículo 1 a 3. Digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema, condenado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. La primera cosa que yo quiero que ustedes vean es esta idea, este enfoque número 1. Pablo implora que su pueblo confía en él. Pablo implora que su pueblo confía en él. Los judíos llamaban a Pablo como si él fuera un falso profeta y mentiroso. Así lo estaban tratando. Así usted, imagínense Pablo puesto de pie aquí en este púlpito y todos ustedes en este lado del santuario son judíos. Y Pablo dice, ustedes me miran a mí como si yo fuera un falso profeta y mentiroso. Esa es la imagen que tú tienes de mí. Y eso está claro. Pero la pregunta debe ser, ¿por qué? ¿Por qué tienen esa imagen de Pablo? Ahora estaba proclamando el amor de Dios y la salvación para todos los hombres y no solamente por los judíos. Por esa razón se molestaron los judíos. Esa razón. Dice, pero ¿cómo puede ser posible? Seguro que si ustedes me entienden es que se hacen locos. Por favor, no condenes a los judíos por las mismas cosas que tú haces. Deben arrepentirse, todos ustedes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Mira, escuche bien. Cuando yo estaba viviendo en Sudamérica, por 5 años en el país de Perú, y los peruanos maltrataban a los campesinos de habla quechua, se odiaban, los maltrataban, los pisoteaban, y todos eran peruanos. Y aparentemente no les molestaba. No les molestaba. Y luego noté a través del tiempo que a los peruanos le cae gordo, ¿ves? Entonces, que a los chilenos le cae gordo a los peruanos. Y los peruanos le cae gordo a los chilenos. Y luego, para descubrir, tenemos el mismo problema con Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, con los venezolanos y todos los otros, y todos los otros lanos que existen. Ustedes me entienden lo que yo estoy diciendo. No me digan que no. Deja de ser mentirosos, por favor. Tú odias a tu prójimo porque no pertenece a tu grupo étnico. Sea honesto por lo menos. Centroamérica. Tenemos el mismo problema. Le cae gordo los hondureños a los nicaragüenses a los hondureños. ¿Entiendes?
Los salvadoreños con los guatemaltecos con los salvadoreños con los hondureños, los hondureños con los salvadoreños, los hondureños con los guatemaltecos con los hondureños, los costarricenses igual, los panameños. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y en México es igual, con 34 estados o con 34 departamentos, y depende de qué departamentos, te cae gordo si vos entras en otro departamento. Si nosotros entendemos la verdad, es que no queremos reconocer la verdad. ¿Por qué? Porque si la reconocemos, trae convicción. Pero ahorita no quiero reconocerla para que sea de conveniencia. Pablo implora que su pueblo confíe en él. Y el hecho que él estaba tratando con los gentiles, con gente afuera de su pueblo judío, lo odiaban, lo habían rechazado. El hombre ya no necesitaba hacerse prosélito de la religión judía para conocer a Dios. Y esto le molestó a los judíos. Que ya no tenemos que hacernos prosélitos, en otra palabra, si yo era un pagano feliz, y yo tenía que, para llegar a Cristo, yo tenía que convertirme en judío primero, y luego después de un tiempo en el judaísmo, luego podía entrar en el cristianismo. Y Pablo dice, deja esas locuras, deja esas tonterías, porque eso no es verdad. Esta cosa ahora se va complicando más y más y más. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 10. Y en Romanos capítulo 10, y aquí yo quiero que tú entiendas que ahora que capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, son capítulos difíciles, pesesísimos. El lenguaje es directo. El lenguaje viene a bofetearnos, patalearnos, pisotearnos, despertarnos de las cambalaches de mentiras que nosotros estamos viviendo. Te dije una advertencia al principio. Aquí hay un cambio abrupto y sorprendente. El tono cambia. El libro de Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13, escuche bien. Ahora Pablo dice algo que le molesta aún más a los judíos. Y cuando estaba viviendo en Perú, le molestaría igual a los peruanos. A incluir otro grupo étnico para que sea igual como ellos. Eso no era aceptable. Dice aquí en versículo 12, Romanos capítulo 10, dice, porque no hay, escuche las palabras de Pablo, porque no hay distinción entre judíos y griegos, judíos y gentiles, judíos y que no son judíos. Qué insulto más incomprensible. ¿Cómo? Y los judíos, pero nosotros somos el pueblo escogido. Qué tremenda arrogancia, soberbia. Dice en versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. ¿Cómo? Él es nuestro Dios, solamente nuestro. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Por qué? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto no podía ser aceptable de ninguna manera. Los judíos iban a aceptar eso. Nosotros somos los únicos que vamos a entrar en el reino. Somos los únicos que vamos a ocupar el lugar especial en el paraíso. Somos los únicos que tenemos una relación con Dios. Somos los únicos que hemos recibido los oráculos, la palabra de Dios. Somos los únicos en cuanto Dios protege. ¡Wow! Y por ser los únicos, ¿por qué se rebelaron contra Dios? ¿Por qué no obedecieron?
hipócritas. ¿Por qué hipócritas? ¿Por qué hipócritas? Versículos 12 y 13. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que le invoque el nombre del Señor será salvo. Para el judío, como digo, ayúdame la palabra, para el judío tradicional. Para el judío tradicional, Pablo era un herético, un hereje. Era un hombre del cual había que desconfiar completamente. Eso es un diablito, anda. Él quiere incluir a los gentiles. Él quiere incluir lo que sea parte de nuestro pueblo. Y que van a ocupar el mismo lugar en el reino, en el paraíso. Así no es. ¿Y qué de tú? ¿Y qué de ustedes los peruanos? Con los demás pueblos. Porque a ustedes no solamente le cae gordo los venezolanos, pero los campesinos igual. Y son peruanos. Y ustedes los chilenos. ¿Que maltrata a quién? A los campesinos también. Y de Argentina, igual. Y ustedes en Bolivia, igual. Ustedes igual en Colombia, igual. Ustedes igual en Ecuador, igual. Ustedes igual. En Venezuela, igual. Los paraguayos, los uruguayos, ¿no hacen la misma cosa? Así no es los mexicanos. Así no son los cubanos. Así no son los salvadoreños. Así no son los guatemaltecos. Así no son los nicaragüenses. Así no son los hondureños. Así no son los costarricenses. Así no son los puertorriqueños. Así no son los dominicanos. Así no son los panameños. ¿Ves? Somos una bola de mentirosos y hipócritas. Los judíos lo odiaban. Los judíos odiaban y lo despreciaban. Querían matarlo y suprimir su mensaje. Querían matar y despreciar, y me escucho bien, y odiar a Pablo, porque Pablo dijo, todos hombres tienen la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Y son religiosos. Y estaban maldiciendo al pueblo en el nombre de su Dios. ¡Qué lindos somos! ¡Qué lindo somos! Permíteme dirigirme a ustedes, por favor, solamente escríbelo. Usted debe de leer y estudiar Hechos capítulo 21, del versículo 27 hasta 30. Hechos capítulo 21, del versículo 27 a 30. También debe de estudiar Hechos capítulo 24, versículo 1 al 9. Hechos capítulo 24, versículo 1 al 9. También Hechos capítulo 22. También 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. 1 Corintios capítulo 4, versículo 13, por favor. La segunda cosa que quiero dirigirme aquí. Yo dije que el número 1 era Pablo implora que su pueblo confíe en él. El segundo punto es, note cuán agobiado está el corazón de Pablo. Note cuán agobiado está el corazón de Pablo. Porque mira, a pesar del rechazo
de su propio pueblo, Pablo. A pesar de su rechazo y el maltrato de los judíos, Pablo sigue amando a sus connacionales. Y tiene una sensación profunda, de profunda urgencia de que ellos reciban la verdad. La salvación de ellos era motivo de tal preocupación que pone 3 testigos. Cristo es el primer testigo, su conciencia, su segundo testigo, y el tercer testigo, el Espíritu Santo. Pablo está diciendo con energía: no estoy mintiendo. No estoy mintiendo, está diciendo Pablo. Verdad digo en Cristo. Mi conciencia me da testimonio. Pablo dice: tengo una gran preocupación y amor por mis parientes en la carne. Pero mi preocupación no está en los caminos pecaminosos de ellos, que de ellos sean aprobados, sino que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque sin la verdad ellos se perderán y serán condenados. Y yo no quiero eso. Es igual. En Cusco, Perú, la Iglesia Cristiana de la Gracia. ¿Y por qué están evangelizando? Porque no quieren ver sus connacionales peruanos que sean condenados, pero que reciben el amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios. En la descripción de su corazón se ve claramente cuán profundamente agobiado por sus hermanos en la carne estaba el corazón de Pablo. Él dice: tengo gran tristeza. Esa palabra tristeza en griego es la palabra lupe, que quiere decir lloro, quiere decir pena, quiere decir pesar. El corazón de él estaba agobiado. Y dice: Señor, salva a mis hermanos. Y la tercera cosa que yo quiero que ustedes vean aquí: Pablo, número 3, es el cuadro de un hombre que tenía la increíble disposición a ser sacrificado por su pueblo. Lo voy a repetir, punto número 3. Pablo es el cuadro de un hombre que tenía la increíble disposición a ser sacrificado por su pueblo. Él estaba dispuesto a que una maldición, anatema, cayera sobre él. Esto es, ser separado de Cristo con la condición de haber salvado a su pueblo. Pablo le está diciendo: Dios, condéname y salva a mi pueblo, salva a mis hermanos, salva a mis connacionales, salva a mis hermanos judíos. Y si tengo que pagar el precio para ser condenado siempre para siempre, condéname, pero sálvalos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tomar esa actitud? Estaba dispuesto a canjear su salvación personal por la condenación de ellos, si ello los llevaba a la salvación. Pablo tenía una profunda emoción, amor y preocupación por su pueblo. ¿Cuántos de ustedes tiene ese amor
por tu pueblo. Donde estás dispuesto a decirle a Dios, tómame. Quiero ver a mi pueblo llegar a los pies de Cristo. Los quiero ver salvos, rescatados, reconciliados contigo, Señor. Y si el precio es que tú me tienes que condenar a mí, anatema, sea así, Señor. Sea así, yo quiero ver mis hijos salvos. Pero no está dispuesto a pagar el precio de orar sin cesar continuamente por ellos. No estás dispuesto a orar continuamente por ellos. Pero tú dices que tú los quieres ver salvos. No está dispuesto a vivir el evangelio del Señor enfrente de ellos. Pero tú los quieres ver salvos. No eres participante en la palabra de Dios, pero tú los quieres ver salvos. No eres participante en el servicio de tus hermanos en la iglesia, pero tú los quieres ver salvos. No eres constante en su asistencia en la casa del Señor, pero tú los quieres ver salvos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Note que no es necesario buscar un sentido muy lejano a las palabras de Pablo. Está hablando con fervor evangelizador, no desde un punto de vista teológico. Estaba profundamente inmerso en su emoción. Del mismo modo que muchos en el pueblo de Dios a veces sienten por sus seres queridos que se pierden. Muchos se han sentido tan embargados por la emoción que han ofrecido cambiar su propia salvación por la de un ser amado. A veces el Espíritu de Dios obra en los corazones del pueblo de Dios para esforzarse y sufrir en oración intensa por la salvación de las almas perdidas. Y a veces la tensión y la intensidad de la oración es tan profunda que el creyente podría desear perder un extremo, su propia salvación, por obtener el otro, la salvación de los seres amados. El argumento, piense conmigo. Piense por un momento. Note este pensamiento. El argumento es contundente. El pueblo de Dios debe estar dispuesto a sufrir el dolor extremo por la salvación de las almas. Pero no estamos. La casa de Dios se llena de una bola de mentirosos. Mucho gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, pero no levantan ni un dedo del pie para caminar, para hacer algo y llevar a cabo el evangelio a otras personas. Las iglesias están llenas de hipócritas hoy día. Mentirosos. Aquí el argumento es contundente. El pueblo de Dios debe estar dispuesto a sufrir el dolor extremo por la salvación de las almas. En el libro de Juan, capítulo 4, por favor. Abre su Biblia ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 35. Versículo 35, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, dice lo siguiente, dice así: ¿no decís vosotros, todavía faltan 4 meses, y después viene la siega?
y aquí yo os digo, alzar vuestros ojos y ver los campos, que ya están blancos para la siega. ¿Está captando la idea? ¿Me está entendiendo? Mira, vamos a regresar a Romanos capítulo 9, donde habíamos invertido ya la mayor parte de esta hora en versículo 1, 2 y 3. Para quiero llegar al segundo punto con el tiempo que nos resta aquí. Del versículo 3, 4 y 5. El segundo punto va a cubrir versículos 3, 4 y 5. Y este segundo punto habla sobre los privilegios de Israel, la gloria, el gran respeto de un hombre por su pueblo. Pablo amaba a su pueblo, pero respetaba a su pueblo. Dice aquí en versículos 3, 4 y 5, en Romanos capítulo 9, Pablo dice, porque desearía yo mismo ser anatema, condenado, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Qué tremendo respeto él tiene por ellos, que son israelitas, quienes pertenecen a la adopción como hijos, y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas, y de quienes según la carne procede de Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo acaba de declarar su gran amor por Israel. Ahora les garantiza su respeto. No niega el lugar de ellos en el plan y en los propósitos de Dios. Sabía que era un pueblo grandemente privilegiado, pueblo altamente favorecido por Dios. Ahora, permíteme, a ver si puedo, a ver si puedo yo entrar un poquito más a detalle en este asunto. Permíteme hacer un breve estudio a fondo, sobre esta idea. Mira lo que dice en Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos 9, 4 dice esto: que son israelitas quienes pertenecen a la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mira lo que está hablando aquí. Israel, los israelitas. Los judíos eran israelitas. Y el nombre de ellos, Israel, quiere decir, mira, escuche bien, cuando tú mencionas Israel, el nombre quiere decir lo siguiente: príncipe. Esto es lo que significa príncipe de Dios, o uno que reina con Dios, o uno que contiende con Dios. Depende de qué sentido se está usando. Lo voy a repetir. Los judíos eran israelitas. El nombre de ellos, Israel, quiere decir príncipe de Dios, o uno que reina con Dios, o uno que contiene con Dios. Y el nombre les fue dado desde la fundación misma de la nación de Israel. Y venía de Jacob ese nombre, a quien Dios había cambiado el nombre por Israel. Y más adelante el nombre fue adoptado por los descendientes de Jacob, y voilà, tenemos Israel. Mira, yo quiero saber algo de ustedes. Esta es mi pregunta. ¿Qué significa el nombre cristiano? ¿Qué significa el nombre creyente? ¿Qué significa ser regenerado? ¿Qué significa ser convertido por el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser un verdadero discípulo? Todos estos nombres tienen un profundo sentido, que nosotros pertenecemos a Él. Y en esa relación, en cuanto pertenecemos a Él,
tenemos deberes de llevar a cabo en esta tierra mientras que estamos respirando, de llevar esta bendita palabra a aquellos que necesitan oír esta palabra. Y el problema es que muchos están sentados con los brazos cruzados, solamente siendo entretenidos, en vez de ser entrenados en la palabra para su honra y su gloria, y llevar a cabo esta palabra para que su pueblo entre en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor Padre, oh Señor, tú nos has hablado en una manera que nosotros no habíamos esperado. Gracias, Señor, que nos hablaste. Tu palabra dice, el que tiene oídos, oiga. Hemos oído. Ahora, Señor, a través de tu persona y el Espíritu Santo y tu palabra, te pedimos que venga, Señor, y traiga esa convicción en la parte más profunda de nuestras almas, nuestros corazones, para levantarnos de las bancas y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para ver a aquellos que vengan a un verdadero arrepentimiento contigo y que entren en la gloria suya, siempre para siempre, cuando aparten de esta tierra. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares y llévanos con una tremenda convicción de vivir la palabra como se espera de ser vivida. Ahora, Señor, nos apartamos de la presencia de uno de los otros, pero nunca de su presencia, con este propósito de aplicar y vivir esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén.